Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10 al 18. Leo para usted la preciosa, infalible e inerrante palabra de Dios. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó a la simiente de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es la palabra del Señor. Venimos predicando de manera expositiva y consecutiva la carta a los Hebreos, y hemos visto cómo en el capítulo 1 el autor ha dejado claro que Jesús de Nazaret es superior a los ángeles. Por lo menos nos ha dado 6 razones poderosas para llegar a esa conclusión. A ninguno de los ángeles se le dijo Hijo de Dios, el heredero de todos, solamente a Jesucristo. Primera razón. Segundo, porque el Hijo de Dios debe ser adorado por ellos. Tercero, porque el Hijo de Dios debe ser servido por ellos. Cuarto, porque el Hijo de Dios es el Rey de Reyes. Quinto, porque el Hijo de Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Y sexto, Él es inmutable. 6 razones fundamentales para demostrar que Jesús de Nazaret es superior a los ángeles. Y esa es la primera parte de nuestro texto, es decir, el capítulo 1. La estructura literaria nos está llevando a enfatizar 2 grandes verdades. La primera verdad, Jesús es verdadero Dios, capítulo 1. La segunda verdad, Jesús es verdadero hombre, capítulo 2. Y entre esas 2 preciosas verdades, la divinidad del Hijo y la humanidad del Hijo, está la primera exhortación que tiene un lenguaje amenazante, capítulo 2, versículo 1 al 4. Predicábamos que como iglesia debemos prestar gran atención a la gran salvación, al gran mensaje del gran mensajero. Eso decíamos en los primeros 4 versículos. ¿Cuál es la razón de prestar gran atención a esa gran salvación? Por el gran Salvador que da el gran mensaje. Debemos prestar atención al Hijo, pues Él es la revelación de Dios, superior a la revelación del Antiguo Testamento. Pero a partir del versículo 5 en adelante, el énfasis está en la humanidad del Hijo. El Hijo no solamente es verdadero Dios, sino que el Hijo también es verdadero hombre. Y la hilación argumentativa del apóstol va en una dirección, va a llevarnos al versículo 18, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, y esto no es posible si el Hijo de Dios no se hace hombre, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa es la dirección del argumento que tiene el autor en nuestro pasaje. De ahí que el título que le he puesto al sermón es ¿por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y estoy citando aquí el título de una obra escrita por allá en el año 1098 después de Cristo por un filósofo y teólogo medieval llamado Anselmo de Canterbury. Y esa obra titulada ¿por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus homo, él trata de dar razones bíblicas del por qué el Hijo de Dios, la persona del Hijo, se hace carne o se hace hombre. La tesis de este teólogo era lo siguiente:
La gran necesidad por la cual la persona del Hijo se hace carne es por causa del pecado en el mundo, porque los hombres son pecadores y necesitan de un Redentor que sea Dios y hombre al mismo tiempo. Este fue el argumento, la doctrina tomada o asumida por los reformadores del siglo XVI y XVII hasta nuestros días. Y vamos a tratar de responder a esa pregunta por nuestro texto. El texto mismo va a responder la pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? La primera razón: ¿por qué Dios se hizo hombre? Porque debía ser afligido. Porque debía ser afligido con un propósito para llevarnos a la gloria. Porque debía ser afligido para llevarnos a la gloria. Esa es la primera razón que intenta responder la pregunta de nuestro sermón. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque debía ser afligido para llevarnos a la gloria. Versículo 10, mírenlo conmigo. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor inicia hablando del Padre. Al Padre, el Padre quiso someter a su Hijo a terribles aflicciones y sufrimientos. Hermanos, esto no fue un asunto improvisado. Esto fue algo planeado antes de la fundación del mundo. El pacto eterno de redención, el pacto intratrinitario, así lo decreta. El Hijo de Dios, la persona del Hijo, no la persona del Padre, no la persona del Espíritu Santo, la persona del Hijo voluntariamente asume tomar un cuerpo con un propósito claramente definido: llevar a su pueblo a la gloria. Es una decisión eterna. El Padre toma esta decisión en ese consejo santo o pacto eterno de redención. Ahora note el propósito del sufrimiento del Hijo al tomar el cuerpo humano. Es llevar a los muchos, dice el texto. Esos muchos son los ellos de la última parte del versículo 10. Mire la última parte del versículo 10. Perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y quiénes son los ellos? Los muchos hijos del argumento anterior. Son los mismos todos del versículo 9. Los todos por los cuales Él gusta la muerte son los muchos hijos y son los ellos del versículo 10. Es un pueblo elegido. Es un pueblo especial para Dios, pero esto no es posible llevarlos a la gloria si primero la persona del Hijo no toma cuerpo humano y experimenta el sufrimiento que merecían ese pueblo. Piensen en esto, querida iglesia. Para llegar a la gloria primero hay que experimentar vergüenza, aflicción y sufrimiento. El camino a la gloria es un camino de profundo dolor, aflicción y sufrimiento. Y la única manera para que un pueblo pecador, malvado, miserable como lo éramos nosotros, concebidos en pecado, nacidos en pecado, completamente depravados, malos, perversos, amándonos a nosotros mismos, queriendo llegar a la gloria por nuestras propias fuerzas y méritos. Bueno, solamente el acto de un poderoso Salvador, aquel que toma el cuerpo de nosotros, se hace semejante a nosotros, y el solo hecho de hacerse semejante a nosotros implica sufrimiento. La vida del Hijo fue una vida de sufrimiento mientras estuvo en la tierra. Dios no puede sufrir, pero al tomar cuerpo humano se somete a las debilidades del cuerpo y de la carne. El solo hecho de experimentar oposición por parte de sus enemigos trae sufrimiento a Jesús. El hecho de pensar que sus discípulos mismos le niegan, a veces le declaran, le confiesan, en otras ocasiones le niegan, le aborrecen y le rechazan, eso trae sufrimiento al Hijo. Sentir sed, sentir hambre, sentir cansancio, debilidad física. No tener dónde recostar su cabeza y en repetidas oportunidades sufrir los asaltos terribles del demonio.
Todo esto es sufrimiento y aflicción al Hijo, pero con un propósito: seguir ese camino de sufrimiento que tiene como meta la gloria de su pueblo. No hay gloria sin aflicción, sin sufrimiento y sin dolor. El camino que nosotros debíamos recorrer de terribles aflicciones, Cristo lo recorre por nosotros. Hermanos, no hay exaltación si primero no se experimenta la humillación. El Hijo de Dios, hecho hombre, debía ser humillado para luego ser exaltado gloriosamente, como lo dice el versículo 9. Noten el versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles en su humanidad, sometido a la debilidad humana, poco menor que los ángeles, a los terribles sufrimientos y a la meta suprema de la cruz del Calvario, derramando su sangre, poco menor que los ángeles. Pero mire cómo el Padre lo recompensó. A Jesús, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. Esto es paradójico, lo que representó un acto vil, de suprema vergüenza. Que el Hijo de Dios muriera en una cruz como un malhechor, al mismo tiempo significó su corona, su gloria. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que lo que fue para el mundo un acto de locura, para el pueblo de Dios fue la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y el Señor lo corona de gloria y de honra. El camino a la gloria es un camino de aflicción, de dolor y sufrimiento. El camino a la exaltación es un camino de humillación. Miren conmigo el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículo 14. Hebreos 10:14. Y mire cómo usa el autor la palabra perfectos aquí en este pasaje. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, completos. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 10 del capítulo 2. El Padre ha perfeccionado, ha completado la obra de su Hijo por medio de los terribles sufrimientos hasta llevarlo a la cruz a morir por su pueblo. Esa fue la voluntad de Dios. ¿Tiene usted un plan mejor que ese? Esa es la gran pregunta que nos hacemos cuando leemos un versículo como este. Porque este fue un plan trazado antes de la fundación del mundo. Ese fue el plan de Dios. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque debía ser afligido para llevarnos a la gloria. Solamente por las aflicciones de Cristo es que su iglesia, su pueblo, experimenta santificación y un día glorificación. ¿Anhela usted un estado mejor que en el que se encuentra hoy? ¿Anhela un estado mejor? Bueno, le tengo una buena noticia: Cristo ganó ese estado por usted. Así que esté seguro de que un día experimentará esa gloria, donde el pecado no existirá más, donde la tristeza no existirá más, donde las aflicciones no existirán más. Ese estado lo ganó nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios se hizo hombre. Segunda razón, ¿por qué Dios se hizo hombre? Porque debía ser nuestro hermano mayor. Porque debía ser nuestro hermano mayor. Propósito: hacernos coherederos juntamente con Él. Porque debía ser nuestro hermano mayor. Versículo 11 al versículo 13. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La obra de la salvación es un proceso. Ya el Señor nos ha regenerado, ya el Señor nos ha dado fe, arrepentimiento, nos ha justificado, nos ha declarado sus hijos, pero nos está santificando hasta que entremos en la gloria. ¿Quién hace esa labor? El Hijo mismo la hace. Recuerden, Él tomó nuestra semejanza, nuestro cuerpo, y siendo verdadero hombre, nunca pecó, no quebrantó ninguno de los mandamientos de Dios. Su obediencia fue perfecta. Entonces, como verdadero hombre, Jesucristo demostró total santidad. Él nos santifica.
Él nos santifica, nuestra santificación está segura en Cristo, pero algo más, nos llama hermanos. Nos llama hermanos. Sin duda, nosotros entendemos que el Hijo es Hijo eternamente, pero la persona del Hijo tomó cuerpo humano, entró en este periodo de la historia del mundo para hacer una obra tremenda de redención. El autor dice, como verdadero hombre, es hijo de Dios, siendo así nuestro hermano mayor, nosotros sus hermanos más pequeños o sus hermanos menores. ¿Han escuchado las palabras de Cristo en los evangelios cuando se refiere a sus discípulos como los pequeñitos? Es una palabra muy familiar. Lo que eso implica es que sus discípulos somos sus pequeñitos, somos sus hermanos menores. Él es nuestro hermano mayor. Es un lenguaje que implica familia. Ya no somos huérfanos. El Espíritu Santo descendió para morar en nosotros, hermanos. Él testifica de Cristo en nuestros corazones. Somos miembros de la familia de Dios. Pero el autor utiliza dos argumentos del Antiguo Testamento, versículo 12, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Este es el Salmo capítulo 22, versículo 22. Vamos a él. Salmo capítulo 22, versículo 22. Miren el texto, vamos a leer a partir del 22 en adelante. Dice el salmista: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Y tened temor de él, vosotros, descendencia toda de Israel. Lo que hace el autor es citar el Salmo 22, 22 y ponerlo en la boca de Cristo, las palabras mismas de Cristo. Él dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos del Salmo 22? La congregación que le alaba. La congregación que el mismo Dios convoca para que levante alabanza delante de él son los hermanos de Cristo. Los que temen a Jehová, los que le alaban, le glorifican en el Salmo, son la descendencia de Jacob o la descendencia de Israel. El Salmo está interpretado cristocéntricamente. La santa congregación que es convocada es la iglesia en el nuevo pacto. Ellos son los hermanos de Cristo, la iglesia. Querido hermano, ¿usted hace parte de esa gran familia? Amén. Usted hace parte de la familia de Dios. Usted hace parte del nuevo pacto. Amén. Hacemos parte del nuevo pacto. Entonces Cristo es nuestro hermano mayor. Nosotros somos sus hermanos menores. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza. ¿Saben por qué? Porque Él mismo nos santifica. Él mismo nos compró. Él nos está perfeccionando para presentarse a sí mismo a sus hermanos más pequeños. Segundo argumento, versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ese es el texto que está en Isaías. Acompáñeme por favor a Isaías. Isaías capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 17 y 18. Isaías 8, 17 y 18. Mire las palabras del profeta. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. Dice el autor a los hebreos: confiaré en él, en el Dios del profeta Isaías. Eso es la palabra, esa es la declaración. En ese Dios yo confiaré, dice Jesucristo, según el autor a los hebreos. Ahora miren el versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Bueno, ¿quién es la señal? ¿Quién es el prodigio en Israel de que el Señor mora con su pueblo? ¿Quién es la señal? ¿Quién es el prodigio? El remanente fiel.
El remanente fiel dentro de la nación de Israel. Lo que el profeta Isaías está diciendo: el Señor no ha dejado a todos doblar su rodilla ante otros dioses. Los ha preservado para que doblen su rodilla delante de Él. Él ha preservado un remanente fiel en medio de la nación de Israel. Bueno, ¿quién es el verdadero Israel? Cristo. Cristo es el verdadero Israel, y todos aquellos que están unidos a Cristo por medio de la fe son el nuevo Israel, la iglesia del nuevo pacto. Notan cómo el autor a los Hebreos está comparando al remanente de Israel con la iglesia. Le hago una pregunta: ¿quién es el remanente profetizado en Isaías? A veces pensamos que en la iglesia hay un remanente. No sé si usted lo ha pensado en algún momento o lo ha hablado con alguien, pero claro, en la iglesia de Cristo debe haber un remanente, así como en la nación de Israel había un remanente fiel. ¿Lo ha pensado de esa manera? Bueno, en mi opinión no es correcto. Yo creo que la iglesia en sí misma es el remanente fiel que el Señor ha preservado para sí. Hay unos más maduros que otros. Hay unos que se santifican más que otros, pero finalmente es el remanente, es la iglesia, es el pueblo que Cristo compró. Él mismo lo preservó para sí. Lo que dice el autor a los Hebreos es que ese remanente son los muchos hijos de Dios, en otras palabras, los hermanos menores de Cristo. Querido hermano, usted hace parte del remanente fiel si usted hace parte de la iglesia de Cristo. Si usted está fuera de la iglesia de Cristo, usted no hace parte del remanente fiel. Así que no pensemos que dentro de la iglesia hay otra iglesia y dentro de esa otra iglesia hay otra iglesia. No. La iglesia es una. Ese es el remanente fiel. Es una, diferentes, cada uno en su debido proceso, en su debida carrera, pero la iglesia sigue siendo una. Ese remanente son los hijos de Dios, esa congregación santa es el pueblo de Dios, esos son los hermanos menores de Cristo. Por implicación, entonces somos coherederos con Él. Lo que Él recibe cuando triunfa sobre el pecado, la muerte y Satanás, muriendo eficazmente en la cruz como verdadero hombre, Él lo recibe y nos lo otorga a nosotros, su pueblo. Lo que Él ganó nos es otorgado a nosotros. Lo que el Padre le dio, las bendiciones con las cuales el Padre lo bendijo, son bendiciones que ahora por la fe vienen a nosotros, sus hermanos menores. ¿De quién es la heredad? Del Hijo es la heredad. ¿Y con quién comparte la heredad? Con sus hermanos menores. ¿Recuerdan el sermón del monte? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán o tienen la tierra por heredad. Bueno, ¿quién es el manso por excelencia? Cristo. ¿A quién le fue dada la heredad? A Cristo. ¿A quién le pertenece la tierra? A Cristo. ¿Y a quiénes se les da? Al pueblo de Cristo, sus hermanos menores, familia de Él. Somos familia con Él. Amén. Dos razones por qué Dios se hizo hombre: porque debía ser afligido para llevarnos a la gloria, primero. Segundo, porque debía ser nuestro hermano mayor y así nosotros ser coherederos juntamente con Él. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Tercero, porque debía redimirnos de la muerte. Porque debía redimirnos de la muerte. Versículo 14 y 15, vayan conmigo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, carne y sangre, carne y sangre. Propósito: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Segundo propósito: y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque siendo semejante a nosotros, Él nos redime de la muerte y del diablo.
Hay una obra muy interesante de uno que es llamado el príncipe de los puritanos, John Owen. Y la obra en español fue traducida Vida por su muerte. El libro se titula en español Vida por su muerte. Creo que es un pequeño compendio de la obra grande de John Owen. Pero en inglés el título de la obra es La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Bueno, creo que eso es lo que el autor dice aquí. Definitivamente la muerte experimenta la muerte por la muerte de nuestro perfecto Salvador. Hermanos, el autor entiende que si el Hijo de Dios no se hace hombre, no puede morir. No puede morir. Ahora, no sabemos con exactitud con cuáles sectas o denominaciones o pensamientos está combatiendo la audiencia original, la comunidad judio-cristiana. Pero a finales del siglo I, principios del siglo II, habían personas que creían que Jesús no había venido en carne, que era simplemente una apariencia su cuerpo, los famosos docetistas gnósticos, que verdaderamente Él no murió en una cruz, por ende, verdaderamente Él no derramó su sangre. Bueno, finalmente, quien se dice que murió no fue el que verdaderamente murió. Pero es probable que el autor esté combatiendo cualquier tipo de pensamiento opuesto que está negando la verdadera humanidad del Hijo. Al negarla, se niega la muerte del Hijo. Por ende, no hay resurrección, no hay ascensión, no hay segunda venida. Porque ¿sabía usted que desde que Él muere en la cruz hasta que Él venga por segunda vez, lo veremos en su cuerpo? Él no se despoja de su cuerpo. Él es verdadero hombre hasta el fin. Y así lo veremos nosotros cuando Él venga por segunda vez. Así que negar la encarnación del Hijo es negar la redención. Es negar la redención. Y ¿sabía usted que el apóstol Juan en su primera carta llama a esas personas anticristos? Aquellos que niegan que el Hijo de Dios ha venido en carne o ha tomado cuerpo humano, se ha hecho semejante a nosotros. Bueno, el apóstol dice, el Hijo de Dios, la persona del Hijo, se ha hecho hombre para que a través de su muerte en la cruz muera la muerte, la cual nos sometía, ejercía un poder esclavizante sobre nosotros, su pueblo. Esa muerte era posesión del mismo Satanás. Así que aquí hay un golpe doble en la cruz. Jesucristo le da un golpe definitivo a Satanás y le da un golpe a la muerte. Es un golpe doble, por ende, en práctica se convierte en un golpe triple para nosotros. Venciendo a Satanás y a la muerte, tenemos esperanza de que venceremos por fin nuestro propio pecado. Es la obra perfecta de Cristo. Hermanos, la redención es posible porque Dios se hizo hombre. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. No olvide eso. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué hacía esa muerte? Versículo 15. Nos oprimía, producía temor en nuestro corazón y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo y esclavos del temor a la muerte. Definitivamente, el no confiar en la obra redentora de Cristo nos deja sin esperanza alguna. ¿Qué esperamos nosotros si Él viene por segunda vez? No experimentar la muerte, ser glorificados juntamente con Él. Y si morimos antes de que Él venga por segunda vez, morimos con la esperanza de que nuestros cuerpos serán levantados de entre los muertos. Ahora, ¿quién nos da esa esperanza? Cristo. ¿Y por qué Él nos da esa esperanza? Lo que hizo en la cruz, la muerte de la muerte por la muerte de Cristo, la esperanza de nuestra resurrección. Amén. Esa es la esperanza que Él nos da. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y mire lo que dice Cristo.
Vamos a leerlo desde el 17, Apocalipsis 1, 17 y 18. Y cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, no temas. ¿De qué nos libró Cristo? Del temor a la muerte que nos oprimía, porque nos dejaba sin esperanza. No temas, yo soy el primero y el último. Escuche esto, y el que vivo ha resucitado, vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo ha resucitado por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué más? Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Creo que es una declaración contundente, contundente. El Señor nos ha liberado del poder esclavizante de la muerte y del temor a la muerte. Ahora hay esperanza en nuestro corazón. Hermanos, no hay un pueblo que tenga más esperanza que la iglesia en el mundo. El mundo quiere tener esperanza y la busca por sus propios medios y sus propias fuerzas, tratando de cumplir sus metas, sus sueños, sus ideales, pero no la va a encontrar. Todo eso se va a frustrar. Un pueblo verdaderamente esperanzado, que ha experimentado esperanza, es aquel que cree con todo su corazón lo que la palabra del Señor dice en este pasaje. Él nos ha librado del temor de la muerte. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque debía redimirnos de la muerte y del diablo. Y así lo hizo Él, semejante a nosotros. Cuarta y última razón. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque debía ser semejante a nosotros. Tres propósitos vemos en nuestro pasaje. Porque debía ser semejante a nosotros. Primero, para ser misericordioso. Segundo, para ser nuestro fiel y sumo sacerdote. Y tercero, para expiar nuestros pecados. Ser semejante a nosotros implicaba que el Hijo de Dios, como verdadero hombre, sería compasivo, sería fiel sumo sacerdote y tendría el poder de expiar nuestros pecados, porque debía ser como tú y como yo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Algunas personas tratan de suprimir la importancia de la humanidad de Cristo. Y declaraciones como estas, pues evidentemente Cristo nunca pecó, pues es el Hijo de Dios. Pero hay que prestar atención a lo que los autores del Nuevo Testamento hablan acerca de la humanidad de Cristo. No es tan rápido, mi hermano. Pues es evidente que Cristo no cayó cuando Satanás lo tentó, pues es el Hijo de Dios. No vaya tan rápido, por favor, porque los escritores del Nuevo Testamento asumen todas esas pruebas que Cristo experimentó en su humanidad de una manera muy clara, sin dividir la persona. Verdaderamente Él fue tentado, verdaderamente Él fue probado, verdaderamente Él se sometió a la debilidad y fragilidad de nuestra humanidad. Piense en esto: Dios hacerse como uno de nosotros, ya eso es considerado una humillación para Él. Y no solamente eso, sino que ese que se hizo semejante a nosotros se sentó con sus discípulos y le lavó los pies. Hermanos, un acto que muchos de los que estamos aquí nunca hemos hecho y quizá nunca haremos. Dios, la persona del Hijo, tomar cuerpo humano y lavarle los pies a sus discípulos. Más humillación, se hizo siervo, servir a los hombres, caminar con ellos, identificarse con sus problemáticas y debilidades, ser compasivo, prestar atención a las necesidades de aquellos que clamaban con fe. Ser vituperado, ser golpeado, ser aborrecido, cargar su propia cruz
hasta ese monte cruel, ser crucificado, derramar su sangre. Hermanos, ¿acaso eso no le parece una humillación? Hacerse semejante a nosotros es un acto de humillación. De ahí que los teólogos le han llamado a eso el estado de humillación de Cristo. Pero tenía un triple propósito que encontramos en el pasaje. Miren conmigo el pasaje. Semejante a sus hermanos menores, primer propósito, para venir a ser misericordioso. El autor no quiere decir que el Hijo de Dios antes de tomar cuerpo humano no fuera misericordioso, pues es Dios. Y por ende, Él sabe lo que es la misericordia, pero puntualmente en el pasaje se refiere el texto a que aquel que se hizo semejante a nosotros, verdadero hombre, nos comprende y tiene de nosotros compasión especial. Miren que el versículo 16 nos declara que Él no tomó el cuerpo de un ángel, no se hizo semejante a los ángeles, sino semejante a los hombres. Miren conmigo segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. He ahí el punto. Él decidió ser como uno de nosotros y no como uno de los ángeles. Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Él no se hizo semejante a un ángel, Él se hizo semejante a nosotros, sus hermanos. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque al hacerse semejante a los hombres, podría tener como hombre compasión de ellos. Compasión que no tuvo por los ángeles que pecaron. Él no murió por los ángeles. Por eso el autor asocia esta declaración con que se hizo semejante a la simiente de Abraham, descendientes de Abraham. Primero, a los hombres. Y de que dicho proceso, fruto de su semejanza, se ve reflejado en aquellos que tienen la fe de Abraham. Son ellos. Triple propósito de su semejanza. Él es compasivo, querido hermano. Cristo es compasivo. Él se hizo como uno de nosotros. A veces tratamos de ser más compasivos que Cristo. A veces pensamos que podemos tener más misericordia que Cristo. No, mi hermano. Estamos llamados a ser misericordiosos y compasivos, pero nunca nuestra compasión y misericordia se compara a la compasión de Cristo por nosotros. Nunca. Él es nuestro fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios. Como verdadero hombre, Él se presenta delante del Padre representándonos a nosotros, así como lo hacía el sumo sacerdote en la antigüedad. El sumo sacerdote hablaba a Dios de parte del pueblo, representaba al pueblo en su rol como mediador. Ahora el Hijo, verdadero hombre, es fiel sumo sacerdote que se presenta delante de Dios, intercede por nosotros y sus oraciones no tienen estorbo. La intercesión de Cristo es efectiva. Es efectiva. Y 3, para expiar los pecados del pueblo. No solamente tiene compasión de nosotros, no solamente es nuestro fiel sumo sacerdote, sino que también va a expiar los pecados del pueblo. La ira de Dios fue derramada sobre él. Él sació esa ira de la justicia de Dios en nuestro lugar. ¿Quiénes merecíamos recibir esa ira? Nosotros. Pero no la recibimos, ¿verdad? No la recibimos. ¿Sabe por qué? Porque Dios se hizo hombre. Porque Dios se hizo hombre. Y al hacerse hombre, Él cargó con nuestros pecados.
y sufrió en nuestro lugar. Es por eso que el versículo 18 se convierte casi en una conclusión, pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, se hizo semejante a nosotros, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y saben quiénes son esos que son tentados? Nosotros. Piensa en la comunidad judio-cristiana del siglo I. Piense. Una comunidad que está siendo tentada a volver a algunas leyes ceremoniales del antiguo pacto. Una comunidad que está siendo tentada a confiar en las obras y no en la gracia de Dios. El mensaje es este. Presten atención. El mensaje es este. Cristo es suficiente. Ese es el mensaje. Cristo es suficiente. Es suficiente. Así que la comunidad judio-cristiana debía estar firme. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Firmes para no deslizar. Firmes para resistir la tentación de las leyes ceremoniales y las sombras del Antiguo Testamento. Firmes ante la tentación de confiar en sí mismo, en sus propias fuerzas y obras para alcanzar algún mérito. No. Cristo es suficiente y ese es el mensaje para nosotros en esta mañana, iglesia. Cristo es suficiente. No confíes en tus propias fuerzas. No confíes en ceremonias o rituales. Cristo es suficiente. Hermano, que llevas orando por la sanidad de tu hijo y el Señor no lo sana, Cristo es suficiente. Que llevas pidiendo un cambio de empleo porque en el que estás no es muy bueno, Cristo es suficiente. Que llevas orando al Señor para que restaure tu matrimonio y eso no ha pasado, Cristo es suficiente. La suficiencia de Cristo trasciende cualquier circunstancia personal o familiar de nuestras vidas. No se trata de tus ideales ni de tus sueños. Si no los cumplo o no los alcanzo en esta vida, Cristo es suficiente. Hermanos, ¿llevas orando por el hijo o la hija inconversa o tus nietos inconversos? Y cada día más se endurecen. Pero esta palabra te recuerda esto: Cristo es suficiente. Él es suficiente y eso debe ser para nosotros lo más importante. Mis hermanos, la suficiencia de Cristo se ve ahí, respondiendo la pregunta, ¿cur Deus homo? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque debía ser afligido para llevarnos a la gloria, porque debía ser nuestro hermano mayor para hacernos partícipes de su herencia, porque debía redimirnos de la muerte y del diablo, porque debía ser semejante a nosotros para ser compasivo, nuestro fiel sumo sacerdote y expiar nuestros pecados de manera eficaz. Eso hace que Cristo sea suficiente. ¿Tienes alguna duda de eso? Querido amigo, en esta mañana, este es un mensaje de salvación para ti, sin duda alguna. Has escuchado la suficiencia de Cristo y la razón por la cual la persona del Hijo se hizo hombre. Este es un llamado que la palabra del Señor te hace: a arrepentirte de todos tus pecados, a confesarlos delante de aquel que es el hombre perfecto, el cual es Cristo, y a humillar tu vida y tu corazón sin reserva alguna. Querido amigo, no lo esperes más. Ven a Él. Ven a Él. No te tardes más. Ven a Cristo. De lo contrario, estarás sometido a los peores castigos del infierno y a los castigos que ya estás viviendo
porque no has podido superar esos terribles pecados que te esclavizan. Hermanos, el versículo 18 es clave para nosotros. Y quiero decirte algo. El mismo Cristo que nos sostiene para no tropezar es el mismo Cristo que nos extiende su mano y nos levanta cuando caemos. Si no has salido de ese terrible pecado que te está esclavizando, hermano, y yo sé que te agobia y que te roba la paz y que no te permite cantar con alegría los himnos y los salmos, si no has salido de ese terrible pecado, esta es una palabra de esperanza para ti. Cristo es compasivo, misericordioso y tu fiel sumo sacerdote. Él se compadece de tus debilidades. Él te puede levantar del pecado en el que estás y te puede hacer libre de ese señorío. Confía en Él y levántate en este día. No te dejes sumergir por ese pecado que te tiene atrapado. Esta es la oportunidad para acudir a Cristo y ser libres de Él. Recuérdalo, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Toma esa palabra, querido hermano, y guárdala en lo más profundo de tu corazón. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por suplir nuestra necesidad espiritual y recordarnos cómo nuestro Señor Jesucristo tiene compasión de nosotros. Y en medio de la prueba y de la tentación permanece a nuestro lado fiel, acompañándonos y dándonos la fuerza para no defraudarlo más. Señor, bendice a tu iglesia que hoy ha recibido tu palabra, al alimento espiritual, y bendice a aquellos que también hoy ofrendan a ti en gratitud y adoración. Te ruego, Señor, que suplan las necesidades físicas y materiales de tu pueblo y que seamos administradores sabios para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Amén.